Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama Teorema Fundamental del Cálculo o Regla de Barrow. Es un tema de la asignatura de Cálculo Integral. El teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow. Recuerden que el área exacta para una superficie debajo de una curva se define como el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la evaluación de f de x con a más k por delta x. Y esto es igual a la integral de a b de f de x diferencial x. A esto se le conoce como el teorema fundamental del cálculo. La regla de Barrow consiste en evaluar la primitiva de una función. En este caso, si definimos a p de x como primitiva de la función continua f de x, para x menor que b pero mayor que a, entonces podemos decir que la integral definida de a b de f de x diferencial x es igual a la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Recuerden que las primitivas no son otra cosa más que las integrales definidas de la función f de x diferencial x. Las fórmulas de integración de las formas ordinarias son las siguientes. Las vamos a ir numerando y serían la número 1 es la integral de k por f de x igual a diferencial x es igual a k por la integral de f de x diferencial x, que significa que si una constante multiplica una función dentro de una integral, esa constante puede salir de la integral sin afectar el proceso del cálculo de la primitiva. Número 2. La integral de la diferencial de x más la diferencial de y más la diferencial de z es igual a la integral de la diferencial de x más la integral de la diferencial de y más la integral de la diferencial de z, que en otras palabras significa que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. La fórmula número 3 nos dice que la integral de x elevada a la n diferencial x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c, con n diferente de menos 1. La formulita número 4 nos dice que la integral del diferencial de x entre x es igual al logaritmo natural de x más c. Entiéndase esto como la integral de x a la menos 1 diferencial x. La fórmula número 5 nos dice que la integral de e elevada a la x por la diferencial de x es igual a e a la x más c. Obsérvese que en estos casos se están sumando las letras c después de cada primitiva. Continuamos con las fórmulas de integración de las formas ordinarias. Fórmula número 6. La integral de a elevada a la x diferencial x es igual a la x entre el logaritmo natural de a más c. La fórmula número 7. La integral del seno de x diferencial x es igual a menos el coseno de x más c. Fórmula número 8. La integral del coseno de x diferencial x es igual al seno de x más c. Fórmula número 9. La integral de la tangente de x diferencial x es igual a menos el logaritmo natural del coseno de x más c, o bien
es igual a menos el logaritmo natural de la secante de x más c. La fórmula número 10 dice que la integral de la cotangente de x diferencial x es igual al logaritmo natural del valor absoluto del seno de x más c. La integral número 11. La integral de la secante de x diferencial x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x más c. Y finalmente, la fórmula número 12 nos dice que la integral de la cosecante de x diferencial x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de la diferencia entre la cosecante de x y la cotangente de x más c. Vamos a utilizar la fórmula ordinaria número 3 de la siguiente forma. La fórmula ordinaria número 3 nos dice que la integral de x a la n diferencial x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c, con n diferente de menos 1. Si f de x es igual a x cuadrada, entonces la integral de x cuadrada diferencial x es igual a x a la 2 más 1 entre 2 más 1 más c. Y esto sería igual a x a la 3 entre 3 más c. Obsérvese que si tengo la función f de x igual a x cuadrada, la primitiva inmediata sería x cúbica sobre 3 más c. Esto significa que una primitiva, fíjense bien, una primitiva de f de x igual a x cuadrada es p de x igual a x a la 3 sobre 3. Obsérvese que si f de x es x cuadrada, la primitiva sería x cúbica sobre 3. Nuevamente, utilizando la fórmula ordinaria número 3, dice que la integral de x al n diferencial x es igual a x al n más 1 entre n más 1 más c, con n distinto de menos 1. Entonces, si la función f de x es igual a x cúbica, podemos decir que la integral de x cúbica diferencial x es igual a x a la 3 más 1 entre 3 más 1 más c. Y esto es x a la 4 entre 4 más c. Significa que una primitiva de f de x igual a x cúbica es p de x igual a x a la 4 entre 4. Es decir, si f de x es x cúbica, su primitiva, una de las primitivas sería x a la 4 entre 4. Ejemplo 1. Utilizando las sumas de Riemann, encontramos que el área bajo la curva de x cuadrada en el intervalo de 0 a 3 era el área o la superficie que se encuentra bajo esta parábola, si f de x es x cuadrada, pero se va a calcular de 0 a 3, es decir, desde acá de la intersección del plano cartesiano en x y y hasta cuando x vale 3, de 0 a 3. El área total ya habíamos visto que era el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de a más k por delta x por delta x. Recordando que delta x era la longitud de la base de todos los rectángulos que se están formando debajo de esta curva. Y la evaluación de f de a más k por delta x era la altura izquierda de cada uno de los rectángulos. Como acá se trata de rectángulos infinitos, por eso tenemos el área exacta o el área total. Sin embargo, esto al evaluarlo tendríamos que nos da el límite cuando n tiene infinito de 9 más 81 sobre 6n más 27 sobre 6n cuadrada. Esto deduciendo ya las sumatorias a través de las sumas de Riemann. Esto significa que si sustituyo infinito en lugar de n, tendría yo que esto es igual a 9 más 81 sobre 6 infinito más 27 sobre 6 infinito cuadrado, que significa que estos valen 0. Dado que tenemos una propiedad que nos indica que el límite cuando n tiene infinito de 1 entre
n, esto me va a dar 0. Por lo tanto, esto se vuelve en 9 unidades cuadradas. Eso es utilizando las sumas de Riemann. Ahora, ¿qué pasa si aplico la regla de Barrow? Aplicando la regla de Barrow, que nos dice que la integral de AB de f de x diferencial x es igual a la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A. Es decir, la integral de 0 a 3 de x cuadrada diferencial x es igual a x a la 3 sobre 3. Recuerden que la primitiva de x cuadrada le sumo nada más un 1 al exponente y lo divido entre el mismo exponente que resulte y sería x a la 3 sobre 3. En este caso, esta línea que estoy poniendo en vertical significa que voy a evaluar de 0 a 3, como se encuentra en la definición de la regla de Barrow. Esto es, en lugar de poner x, en la siguiente expresión voy a poner 3, y la diferencia, en lugar de poner x, también voy a poner 0. De esta manera, tendría yo que esto es 3 a la 3 sobre 3 menos 0 elevado a la 3 sobre 3. Y esto me va a dar igual a 3 por 3, 9 por 3, 27 entre 3, menos 0 entre 3. 0 entre 3 tiene que dar 0. Por lo tanto, esto se vuelve en 27 entre 3 nos da 9 unidades cuadradas. Observen que llegamos al mismo resultado utilizando las sumas de Riemann o bien la aplicación de las primitivas. Ejemplo número 2. Utilizando las sumas de Riemann encontramos que el área bajo la curva de x cuadrada del intervalo de 1 a 3 era, aquí tenemos la gráfica, era de 1 a 3, toda esta superficie de color verde que se encuentra debajo de esa parábola. Y va a ser del intervalo de 1 a 3. Utilizando la suma de Riemann tendríamos que el área total es igual a el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de a más k por delta x por delta x. Recuerde que a es el intervalo inicial, que es 1, de esta sumatoria. Delta x, acuérdense que sería la longitud de la base de cada rectángulo. En este caso sería 3 menos 1 entre n. Al deducir todo esto, como lo vimos en una clase anterior, podríamos obtener que esto es igual al límite cuando n tiene infinito de 26 sobre 3 más 8 sobre n más 8 sobre 6n cuadrada, que nos da como resultado, si evalúo el infinito en lugar de n, aquí tendría yo 26 sobre 3 más 8 sobre infinito más 8 sobre 6 infinito cuadrado. Esto me da 0 y esto me da 0. Por lo tanto, el resultado es 26 sobre 3. Y 26 sobre 3 equivale a 8.7. Tratando de calcular precisamente la precisión, no la exactitud. Esto me daría 8.7 más 0 más 0. Y esto me da 8.7 unidades cuadradas. Ahora bien, podemos nosotros encontrar el mismo resultado aplicando la regla de Barrow. Es decir, la regla de Barrow me dice que la integral de a b de f de x diferencial x es igual a la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Es decir, tengo que encontrar la primitiva de f de x. Recuerden que f de x vale x cuadrada. Por lo tanto, podemos escribir que esto equivale a la integral de 1 a 3 de x cuadrada diferencial x, y esto, su primitiva de x cuadrada sería x a la 3 sobre 3, pero la vamos a evaluar de 1 a 3. Y esto es igual, en lugar de poner x, voy a poner 3 para ambas diferencias, porque son las dos primitivas restadas, una evaluada en b y otra evaluada en a. Y esto sería 3 a la 3 entre 3 menos 1 a la 3 entre 3. Esto nos da 3 por 3, 9 por 3 son 27 entre 3 menos 1 por 1, 1 por 1, 1 entre 3. Y tenemos que son 27 tercios menos 1 tercio y eso me da 26 tercios. Y 26 entre 3 equivalen a 8.7, en este caso unidades cuadradas.
Observen que el proceso de la suma de Riemann es un poco complicado y está muy tedioso, es muy extenso, mientras que la regla de Barrow o el teorema fundamental del cálculo está más sencillo y es más entendible. Descubriendo las primitivas de una función. Una primitiva de una función f de x se denomina como p de x y es la integración de f de x. Esto debemos tener ese acuerdo. Cuando yo integro, encuentro una primitiva. De tal forma que si derivamos la primitiva p de x, encontraríamos la función f de x. Es decir, si yo hago la operación inversa, en lugar de obtener la primitiva de la función f de x, derivo la primitiva, yo voy a encontrar la función f de x. Para esto, la fórmula para derivar una función g de x igual a x a la n sería g de x entre la diferencial de x. A este proceso le llamo derivada. Y esto va a ser igual a n por x al n menos 1. Ahora, si yo tengo mi función g de x, como se encuentra acá, igual a x a la n, la integral sería de x al n diferencial x es igual a x al n más 1 entre n más 1 más c, con n distinto de menos 1. Es decir, si yo integro la función, encuentro la primitiva. En este caso, yo integro la primitiva, voy a encontrar la función. Así, por ejemplo, si f de x es igual a x cuadrada y esto es una primitiva, sería la integral de x cuadrada diferencial x. Es decir, esto es x a la 2 más 1 entre 2 más 1. Pero esta sería una sola primitiva. Y esto nos da que es x a la 3 sobre 3. Es decir, si f de x es igual a x cuadrada, una de sus primitivas sería x cúbica sobre 3. Y esto le llamo primitiva de x. De tal forma que si derivamos la primitiva de x, es decir, calculamos la derivada de p de x con respecto a x, esto es igual. Recuerden que p de x era x a la 3 sobre 3. Entonces tendría yo x a la 3 entre 3 sobre la diferencial de x. Y acá, utilizando esta formulita que tenemos acá, que sería n por x a la n menos 1, multiplico este 3 por el 1 de la x y me queda 3. Y al 3 le resto un 1. Y este 3 se queda debajo. Pero como ya voy a derivar, quito la diferencial. Y digo 3 entre 3 toca 1 y me queda x a la 3 menos 1. Y esto es igual a x a la 2. ¿Ok? Entonces encontré la función f de x. ¿Sale? Esta función f de x es igual a x cuadrada. Observen que yo sabía yo que la función f de x era x cuadrada. Calculé su primitiva que era x a la 3 sobre 3. Bueno, al menos una de las primitivas. Y cuando yo derivo esa primitiva encuentro la función f de x. De esta manera estoy comprobando yo que al integrar o al encontrar una primitiva, yo puedo comprobar si es una primitiva, dado que puedo derivarla, y si al derivar la primitiva encuentro la función f de x, en efecto, esa era una primitiva. Vamos a hacer el análisis para varias primitivas. Aquí algo muy importante, la derivada de una constante siempre es 0. Eso lo vimos en el curso de cálculo diferencial. Otra primitiva de f de x igual a x cuadrada sería p de x igual a x a la 3 sobre 3 más 1. Obsérvese que ya no nada más es la primitiva x a la 3 sobre 3, sino que ahora le estoy sumando un número. ¿Por qué? Bueno, pues porque si derivo p de x con respecto a la diferencial de x, esto sería igual, en este caso es x a la 3 sobre 3 más 1, y me quedaría x a la 3 sobre 3 más 1 con respecto a x. En este caso, este exponente lo multiplico por el 1 de la x y me queda 3. Y al exponente le voy a restar una unidad.
y calculo la derivada de 1. La derivada de 1 es 0 porque es una constante. Entonces aquí 3 entre 3 se dividen y me queda x a la 3 menos 1 que vale x a la 2. Por lo tanto, en efecto, la primitiva x a la 3 sobre 3 más 1 es primitiva, al menos es una primitiva de x cuadrada. Otra primitiva de f de x sería igual a x cuadrada sería p de x igual a x a la 3 sobre 3 más 5. ¿Por qué? Porque al hacer precisamente al calcular la derivada, yo voy a encontrar que aquí divido 3 entre 3 y me queda exactamente x cuadrada. Por lo tanto, en efecto, la primitiva x a la 3 sobre 3 más 5 es primitiva de f de x igual a x cuadrada. Pero puedo encontrar otra primitiva. Por ejemplo, otra primitiva de f de x igual a x cuadrada sería p de x igual a x a la 3 sobre 3 más 8. ¿Por qué? Pues calculamos la derivada de esto y encontraría yo que esto es x a la 3 más 8 entre 3 por la diferencial de x, y esto es igual, divido 3 entre 3, al 3 le quito un 1 y me queda 2, y me quedaría x cuadrada. Obsérvese que aquí la derivada de 8 es 0. En términos generales, para no poner las constantes 1, 5, 8, n, se escribe simplemente c. Por eso decimos nosotros que la integral de x a la n diferencial x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c. Porque yo no sé de qué primitiva se trate. Si de una primitiva como esta, o como esta, o como esta. Para no poner un 5, un 1, un 8 o un n, simplemente le vamos a poner más c. Aquí es con n diferente de menos 1. Recuerden que si este fuera menos 1, esto se hace indeterminado. Ok, continuamos. Descubriendo las primitivas de una función. Una familia de primitivas graficadas se vería de la siguiente manera. Si yo tengo el primer caso cuando la primitiva es x cuadrada sobre 2, entonces yo encontraría esta gráfica que es una parábola que pasa por el origen. Si yo tuviera otra primitiva, esta sería x cuadrada sobre 2 más 1, sería prácticamente la misma parábola, pero subida una unidad, es decir, pasaría por 1, y vendría siendo la misma parábola. Caso donde la primitiva es x cuadrada sobre 2 más 2. Se trata de la misma parábola, pero que pasa por el punto 2 en el eje de las y. Otro caso sería cuando la primitiva p de x es igual a x cuadrada sobre 2 más 3. En esto, x cuadrada sobre 2 más 3, pues únicamente pasaría la misma parábola, pero por el punto 3. Y todo lo que tengo acá son primitivas de la función original f de x. Por eso nosotros podemos expresar el caso general. La primitiva siempre se define como x cuadrada sobre 2 más c. Porque yo no sé si se trate de 0, de 1, de 2 o de 3. Cuando yo la derivo me va a dar siempre la función f de x para cualquier primitiva que se trate. Esto es entonces, si la función es f de x igual a x, cuando yo la integro, encontraría que esto es la integral de x diferencial de x, y esto es igual a x al 1 más 1 entre 1 más 1 más c. Es decir, por lo tanto yo puedo definir que la integral de x diferencial de x es igual a x cuadrada sobre 2 más c. Es decir, la primitiva general es la que yo ya había supuesto. Vamos a hacer algunos ejemplos de la regla de Barrow
o de teorema fundamental de cálculo. Número 1. Dice, calcular la integral de 1 a 5 de 4 diferencial x. En este caso, este 4 está multiplicando la diferencial, puede salir de la integral de acuerdo a la propiedad número 1 que vimos en clase anteriormente. ¿Ok? Pero como aquí no tengo una x explícita, la voy a poner elevada a la 0. Recuerden que x a la 0 vale 1 y 1 por 4 me da 4. Aquí ya puedo sacar el 4 de la integral y ponerlo como 4 que multiplica la integral de 1 a 5 de x a la 0 diferencial x. Al calcular la primitiva de x a la 0 yo encontraría lo siguiente. Esto es 4 por x a la 1. Bueno, como este es 0 sería 0 más 1 que me da 1 y abajo sería 0 más 1 que también es 1. Esto lo tengo que evaluar de 1 a 5. Por eso pongo esta línea vertical y pongo los límites de la evaluación de 1 a 5. Y esto va a ser igual a 4 por x a la 1 entre 1 que sería 4 por x evaluado de 1 a 5. Y esto me da que esto es, en lugar de poner x voy a poner 5 y voy a poner 1. Es decir, esto es 4 por 5 menos 4 por 1. Y esto es 20 menos 4 y el resultado me da, de 20 menos 4 me da 16. Número 2. Calcular la integral de 1 a 3 de x cúbica diferencial x. Yo pregunto, ¿cuál es la primitiva de x a la 3? Tiene que ser x a la 4 entre 4. ¿Ok? De esta forma, yo puedo deducir que esto es x a la 3 más 1 entre 3 más 1 más c, pero como lo voy a evaluar, se omite la constante c y se pone la evaluación, que va a ir de 1 a 3. Esto me da x a la 4 entre 4. Recuerden que cuando yo tengo la primitiva, ya quito la diferencial y el símbolo de la integral. Entonces, esto me da x a la 4 entre 4 evaluado de 1 a 3. Y aquí en lugar de poner x voy a poner 3 y luego en lugar de poner x nuevamente pongo 1 haciendo una diferencia de acuerdo a la regla de Barrow. Esto sería 3 a la 4 entre 4 menos 1 a la 4 entre 4. 3 a la 4 entre 4 me da 81 entre 4 y 1 a la 4 pues es 1. Es decir, aquí yo tengo 81 cuartos menos 1 cuarto me da 80 cuartos. Y 80 cuartos, o bien 80 entre 4, toca a 20. Y ese sería el resultado de la integral. Siguiente ejemplo. Continuamos con los ejemplos de regla de Barrow o teorema fundamental del cálculo. Número 3. Dice, calcular la integral de 2 a 4 de 5m y cuadrada diferencial y. Observen que aquí la variable y está elevada al cuadrado y acompaña la diferencial de y. Por lo tanto, es como si fuera x y la diferencial de x. Yo puedo utilizar cualquier otra letra, por ejemplo, z y la diferencial de z. No va a funcionar si aquí tengo una variable y aquí tengo otro valor. O sea, de otra variable. Tiene que ser la misma variable. Y ya puedo aplicar las fórmulas. En este caso 5m está multiplicando a la y cuadrada, por lo tanto 5m puede salir de la integral de esta forma. 5m es una constante y me queda 5m por la integral de 2 a 4 de y cuadrada diferencial y. Aquí ya puedo aplicar la fórmula número 3 que dice que esto sería y a la 2 más 1 entre 2 más 1. En otras palabras, la primitiva de y cuadrada es x y cúbica sobre 3. Y esto es 5m, que es la constante, por y cúbica sobre 3, evaluado de 2 a 4. Aquí ya puedo poner la diferencia, esto se queda como factor, y tendría yo 4 a la 3 entre 3 menos 2 a la 3 entre 3. De esta manera. Esto es 5m, que multiplica a 4 a la 3 sobre 3, menos 2 a la 3 sobre 3. 4 a la 3 sería igual a 64. Este factor 5m se queda igual. Serían 64 sobre 3 menos 2 a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8 sobre 3. Y aquí puedo establecer la diferencia. 64 tercios menos 8 tercios me dan
56 tercios que multiplican a 5m. Y esto es 5m por 56 tercios. Yo puedo multiplicar 5 por 56 y me va a dar la cantidad de 280, en este caso m, sobre 3. O bien, pueden dividir 280 entre 3 y lo multiplican por m. Esta es una forma exacta, pero pueden poner una forma precisa. Ejemplo número 4 dice, calcular la integral de 0 a 3 de 3y a la 4 diferencial y. Este 3 puede salir de la integral porque es una constante y todo está basado en y, en la variable y la diferencial de y. Esto sería 3 que sale de la integral multiplicado por la integral de 0 a 3 de y a la 4 diferencial y. Entonces la primitiva de y a la 4 es y a la 5 entre 5. Y esto sería 3 por y a la 5 entre 5 evaluado de 0 a 3, de esta manera. Esto va a ser igual, aquí ya sustituyo el valor de y, que es 3 y 0, y sería 3 por 3 a la 5 entre 5 menos 0 a la 5 entre 5. Esto obvio, esto es 0. Es decir, esto sería 3 a la 5 sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y me da 243 entre 5 menos 0. Todo esto multiplicado por 3. Y esto es igual a 3 por 243 quintos. Si yo multiplico 3 por 243, pues me darían 729 entre 5. Y este es el resultado de esta integral. Continuamos con ejemplos de regla de Barrow o teorema fundamental del cálculo. Aquí tengo una gráfica que tiene una superficie pintada de color verde que va de 0 a 3 y esta pareciera ser una parábola. Bueno, vamos a ver cómo podemos encontrar esto. Dice, encuentra el área bajo la curva de y igual a x cuadrada entre 0 y 3. En efecto, es una parábola. Por lo tanto, debo de calcular esto con una integral. Esto sería la integral de 0 a 3, que son los valores del intervalo, de x cuadrada diferencial de x. Aquí rápidamente podríamos ver que la primitiva sería x a la 3 sobre 3, de esta forma. X a la 3 sobre 3 evaluada de 0 a 3, es decir, vamos a poner el valor de 0 y de 3 en esta línea vertical, que significa que vamos a evaluarlo. Es decir, vamos a ponerle diferencia de acuerdo a la regla de Barrow de P de B menos P de A. Entonces, esto me queda como 3 a la 3 sobre 3 menos 0 a la 3 sobre 3. Acuérdense que desde acá, cuando ya pongo la evaluación, quito el valor de la diferencial y quito el símbolo de integración. Al calcular esto me daría 3 por 3, 9 por 3, 27 entre 3. De esta forma, menos 0 por 0 por 0, 0 entre 3. Esto vale 0. Por lo tanto, el resultado sería 27 tercios. Más 0, perdón, menos 0. Y 27 tercios, pues son 9. En este caso, unidades cuadradas, porque estoy manejando una superficie. ¿Ok? Recuerden que estas unidades pueden ser metros, pueden ser decímetros, centímetros, dependiendo de cómo estés midiendo tu superficie. Siguiente ejemplo. Nuevamente continuamos aplicando la regla de Barrow o el teorema fundamental del cálculo. Dice, matemáticamente hablando, para obtener la utilidad total, se tiene que integrar la utilidad marginal. Es decir, se integra el costo que tenemos por medio de una función que determina esa utilidad marginal. Es decir, esta se representa por medio de una función que se tiene que integrar para conocer la utilidad total del producto. Considere una empresa comercializadora de varios productos, entre ellos pasta o espagueti. La utilidad marginal de cada caja de pasta está dada por f de x igual a 30 menos 3x.
encontrar la utilidad total de la pasta cuando se comercializan 4 paquetes de pasta, es decir, cuando se venden 4 cajas de espagueti. Entonces, calculamos lo integral de 30 menos 3x, que es lo que nos están preguntando. Y va a ser de 0 a 4. ¿Por qué de 0 a 4? Porque son 4 paquetes los que se van a vender, 4 cajas. Pero obviamente empezamos con 0, de 0 a 4. Y esto es la integral de 0 a 4 de 30 menos 3x diferencial x. Aquí se puede ver una diferencia, por lo tanto, puedo yo separar las integrales y poner que esto es igual a la integral de 0 a 4 de 30 diferencial x menos la integral de 0 a 4 de 3 diferencial x. Y esto es igual a 30, esta sale de la integral por la diferencial de x de 0 a 4 de la integral, menos 3 por la integral de 0 a 4 de x diferencial x. Aquí rápidamente yo puedo decir que la integral de 0 a 4 de la diferencial pues va a ser x. Al integrar esto va a ser x. Y acá la primitiva de x, o sea, al integrar x, me daría x cuadrada sobre 2. Por lo tanto, esto se vería de la siguiente manera. 30 es este 30, sigue siendo este 30. La integral de 0 a 4 diferencial de x va a ser x, menos 3, que es este menos 3. Y la integral de 0 a 4 de x, diferencial x, pues vale x cuadrada sobre 2. Como ya quité los signos de integral y de diferenciales, eso se tiene que evaluar de 0 a 4. De esta manera. Y esto va a ser igual. Hacemos la evaluación. Primero x toma los valores de 4 y después x toma los valores de 0. De esta manera. 30 por 4 menos 3 por 4 al cuadrado entre 2 menos 30 por 0 menos 3 por 0 al cuadrado entre 2. ¿Y esto qué nos da? Pues nos da lo siguiente. 30 por 4 me da 120 y 4 por 4 son 16 entre 2 sobre 3, que me da 16 entre 2 por 3. Menos 0. Toda esta parte vale 0, porque 30 por 0 es 0, y 0 al cuadrado es 0, entre 2 es 0, y 0 por 3 me daría 0. Esto me da entonces 120 menos. Fíjense bien, si yo divido 16 entre 2, toca 8. 8 por 3 me da 24. Y esto se vuelve 120 menos 24. 120 menos 24, pues nos da 96. ¿Qué significa eso? Que esta es la ganancia que estábamos buscando. Por lo tanto, las utilidades de vender 4 cajas de pasta son de 96 pesos. Ok. Continuando con esta sesión, ahora les corresponde a ustedes trabajar con estos ejercicios. Dice ejercicio de regla de Barrow o teorema fundamental del cálculo. Esto lo tienen que hacer como una actividad para subirla al grupo de WhatsApp que tenemos. Dice, resuelve los siguientes ejercicios. Número 1. Encuentra el área bajo la curva de la función f de x igual a x cúbica entre x igual a 1 y x igual a 3. Número 2. Hallar el área de la superficie limitada por la siguiente curva, el eje de las x y las ordenadas que se indican. En el problema, trazar la figura mostrando el elemento de área, y igual a x cúbica más 3, desde x igual a 0 hasta x igual a 3. Recuerden que hagan el trazo a través de alguna aplicación como Photomap en un celular o bien con WinPlot o Wplot en Windows. Número 3. Considera una empresa que comercializa varios productos, entre ellos gomas y lápices. La utilidad marginal de las gomas está dada por f de x igual a 4x menos 2. Por su parte, la utilidad marginal de los lápices está dada por g de x igual a 3 menos 5x. Se quiere encontrar, inciso A, la utilidad total de ambos productos cuando se compran 2 unidades de cada producto. Inciso B, ¿cuál producto ofrece mayor satisfacción cuando se compran 2 unidades de cada producto?
¿ok? Elaboren sus ejercicios en su libreta o si quieren háganlo en Word, lo transforman a PDF y lo envían al grupo. Bien, pues esta es la actividad que corresponde a esta semana.